A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Si usted pregunta a un norteamericano quién inventó el aeroplano, la respuesta no se deja esperar. Los hermanos Wright, por supuesto. Pero si la pregunta es a un brasilero, la respuesta será Alberto Santos Dumont, por supuesto. Es una antigua polémica. Los Wright volaron antes, pero los brasileros dicen que eso no fue volar por varias razones. El avión no arrancó por sus propios medios, fue lanzado por una catapulta. Los brasileros dicen que eso se llama empujón, no un vuelo. Y agregan que nadie los vio, que no hubo testigos de aquel primer vuelo. Lo cierto es que a finales del siglo XIX, Santos Dumont, siendo un joven, cruzó la mar Atlántica para llegar a Francia y visitar a un hombre ya entrado en años, de barba blanca. Ese hombre ya anciano era Julio Verne y Santos Dumont le prometió que él haría realidad su sueño de volar. Y en 1906, durante 30 minutos, en un tour de 12 kilómetros, voló alrededor de la Torre Eiffel. Santos Dumont siempre soñó con que los seres humanos, al volar, pudieran viajar y conocerse mejor, y decía que la aviación iba a ser el camino de la paz mundial. Por eso, cuando en la Primera Guerra Mundial los aviones fueron utilizados como armas de combate, pidió a la Liga de las Naciones que prohibiera ese uso. Y lo recordamos porque, un día como hoy, 20 de julio de 1873, Santos Dumont estaba llegando a este mundo para recordarnos que es tarea del ser humano volar y levantarse por encima de las mezquindades y los dolores. Inicie el día bien informado. Titulares. Adolescentes podrán inmunizarse contra el COVID-19 en Quito. Superanticuerpo clave para crear vacunas que puedan contrarrestar el coronavirus. La Organización de Países Exportadores de Petróleo acuerda aumentar producción de petróleo. Comienza el proceso de selección de un nuevo contralor. Se rediseña la megacentral hidroeléctrica Santiago. Novedades legales, directrices para el retorno progresivo al trabajo presencial y ampliación de plazos para la presentación de declaraciones y anexos tributarios. En el segmento de opinión, la crisis del Fondo de Salud del IES y las facultades de la función pública. En política internacional, catástrofe. Los editoriales serán de Patricio Aro, Reconocimiento, Ramiro Ruiz, Consejo de Participación Ciudadana y Eduardo Arosemena, No Más Barbas. Noticias del día con Carla Sánchez. Adolescentes podrán inmunizarse contra el COVID-19 en Quito. La Universidad San Francisco de Quito informó que apoyará en las brigadas de vacunación anti-COVID-19 de estudiantes de quintos y sextos cursos de los colegios de la capital que tengan de 16 años en adelante. Además, podrán acercarse los padres y madres que no han sido vacunados. El Centro de Educación Superior señaló que los adolescentes podrán acudir el sábado 24 y el domingo 25 de julio del 2021. Para ello deberán llenar el formulario hasta el miércoles 21 de julio del 2021. Scouts Ecuador también se organizó para realizar jornadas de inoculación a los chicos a partir de 16 años y a sus parientes. Superanticuerpo clave para crear vacunas que puedan contrarrestar el coronavirus. Según la prestigiosa revista Nature, el anticuerpo S2H97 ha sido demostrado para tener la potencia suficiente para proteger contra todas las variantes del coronavirus que circulan en la actualidad: la británica, la sudafricana, brasileña y Delta, la india. Según Taylor Stard, investigador principal y bioquímico del Centro de Investigación de Cáncer Fred of Houston,
Houston, el S2H97 vendría a ser un superanticuerpo muy eficaz para evitar la propagación del SARS-CoV-2 en las células, es decir, que existe una proteína que recubre el agente infeccioso del coronavirus y lo bloquea para que no pueda infectar a las células. Se cita en el diario de El Tiempo. Además, se solucionaría el problema de que alguna variante del coronavirus haya mutado y pueda escapar al efecto de los anticuerpos. La OPEP acuerda aumentar producción de petróleo. Los ministros de la OPEP y de sus aliados liderados por Rusia acordaron aumentar su producción conjunta de forma escalonada en los próximos 5 meses. El objetivo es llegar a los 2 millones de barriles diarios adicionales de crudo en diciembre. De esta forma, la alianza conocida como OPEP+, reduce hasta unos 3,8 MBD de su recorte pactado en abril de 2020, entonces el 9,7 MBD como respuesta de una crisis del coronavirus y el desplome de la demanda global de crudo. El secretariado de la OPEP explicó que el aumento de la producción empezará en el próximo agosto, con un aumento de 400.000 barriles diarios adicionales de cada mes hasta diciembre. Los 23 países miembros de la OPEP acordaron además de forma unánime extender hasta finales del 2022 el acuerdo base del recorte de producción para eliminarlo de forma gradual al año que viene. Las negociaciones se dan con el objetivo de evitar más presión al alza sobre los precios del crudo, que a su vez amenaza el crecimiento económico global. Se había estancado por un desacuerdo entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Comienza el proceso de selección de un nuevo contralor. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió aprobar el reglamento para el concurso de designación de la nueva autoridad de la Contraloría General del Estado. Con esto, comenzará oficialmente la designación del reemplazo de Pablo Celi. El proceso de designación del nuevo Contralor tomará hasta unos 6 meses y tendrá 2 etapas: méritos y oposición. La calificación de los concursantes será sobre 100 puntos, 50 corresponderán a los méritos y 50 a la prueba escrita. En la sesión del Pleno del Consejo de Participación se resolvió que los postulantes deben ser ecuatorianos mayores de 18 años y estar en goce de los derechos políticos. Además, entre los documentos a presentar deben incluir un certificado de test psicológico de habilidades y o aptitudes para desempeñarse con solvencia profesional en calidad de autoridad del Estado. Se rediseña la mega central hidroeléctrica Santiago. El proyecto hidroeléctrico Santiago, que ahora impulsa el gobierno, sufrió algunos ajustes respecto del plan original. Según Hidrobo, estudio de la factibilidad y diseño contemplaba una central de 3.600 megavatios de capacidad con 6 unidades de 600 megavatios. Así, según SELEC, la nueva central hidroeléctrica contará con la primera etapa. La central tendrá una potencia de 2.432 megavatios, 8 unidades de generación eléctrica de 304,10 megavatios cada una, con turbinas tipo Francis. Tendrá una producción aproximada de 14.573 megavatios por hora al año. La segunda etapa tendrá 4 unidades de 304,10 megavatios cada una, sumando una potencia de 3.649 megavatios. El proyecto está conformado por una presa tipo arco gravedad de hormigón, compactado con rodillo de 205 metros de altura, con vertedero y descargas de fondo integradas al cuerpo de la presa, obra de desvío con 3 túneles ubicados en el margen derecho. La presa será la más grande del país, lo que permitirá un embalse para la captación y regulación diaria de caudales con una capacidad máxima de 1.507 millones de metros cúbicos de agua. El proyecto se localiza en la región suroriental del Ecuador, en los cantones de Huinza, Limón y Daza de Santiago de Mindis, provincia de Morona, Santiago. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Directrices para el retorno progresivo al trabajo presencial.
Mediante acuerdos ministeriales número MDT-2021-214 y número MDT-2021-215, el Ministerio de Trabajo expidió directrices para el retorno progresivo y seguro a las actividades laborales presenciales en el sector privado y el sector público respectivamente. Las normas detallan que los procesos de retorno progresivo se realizarán aplicando las disposiciones de la Guía y el Plan General para el Retorno Progresivo y Seguro a las Actividades Laborales Presenciales, aprobada por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. La adopción de los lineamientos establecidos en la guía será la aplicación obligatoria tanto para el sector público y privado. Además, las unidades de seguridad y salud realizarán los protocolos correspondientes frente al COVID-19 y las capacitaciones necesarias que permitan conocer y aplicar los mismos. Ampliación de plazos para la presentación de declaraciones y anexos tributarios. Mediante resolución número NAC-DGRCGS21-0000034 del 13 de julio del 2021, el Servicio de Rentas Internas amplió los plazos para la presentación de declaraciones y o anexos tributarios para los sujetos pasivos cuyo noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes sea 1, 2, 3 o 4. Aplicarán los plazos que constan a continuación: noveno dígito del RUC con fecha de vencimiento original y fecha de vencimiento. 1. 10 de julio al 21 de julio. 2. 12 de julio al 23 de julio. 3. 14 de julio al 27 de julio. 4. 16 de julio al 29 de julio. Las declaraciones de la contribución de SOLCA cuyos vencimientos correspondan a las fechas indicadas en el inciso primero de este artículo, así como los 13 y 15 de julio del 2021, podrán presentarse por parte de los agentes de retención hasta el 27 de julio del 2021. Lo señalado en este artículo aplica también para el pago de los impuestos administrados y o remunerados por el Servicio de Rentas Internas atribuido a las declaraciones tributarias referidas en el mismo. La declaración y o pago efectuados fuera de las fechas señaladas en el presente artículo generarán las correspondientes multas e intereses de conformidad con lo dispuesto en el Código Tributario. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Saludos cordiales a la audiencia. La crisis del Fondo de Salud, nos dice hace un par de semanas el representante de los empleadores ante el Consejo Directivo del IES. Me refiero al señor César Rodríguez. Él menciona de que prácticamente ya para este mes de julio harían falta unos 40 millones de dólares para cubrir el financiamiento del Fondo de Salud y que para el mes de agosto ya no habría el presupuesto para atender el Fondo de Salud, ¿no? Y obviamente, pues si es que no hay para agosto, no habría para septiembre, no habría para octubre, noviembre y diciembre del año 2021 y seguramente tampoco habrá para el año 2022, ¿ya? No se lo debe tomar a la situación así a la ligera, porque eso puede generar una catástrofe social. En el Ecuador puede haber una reacción de los trabajadores, tanto activos como pasivos, y con justa razón. Van a preguntar: ¿y qué han hecho con mi dinero? ¿Qué han hecho con mi plata? ¿Qué han hecho con mis aportes al Seguro Social? ¿Qué han hecho con mis ahorros al Seguro Social? Van a ser varias preguntas, ¿no? Y ese lujo seguramente el gobierno no se va a dar, porque eso significa un fuerte golpe, ¿no?, en lo social, en lo económico y en lo político. Sería una catástrofe social, porque la gente saldría a protestar en las calles a que no se le puede estafar de esa manera. Que el Estado, que es el rector
de velar por el bienestar de la sociedad y de sus habitantes. No puede ser el principal protagonista que le cause una estafa a los afiliados, tanto activos como pasivos del Seguro Social, el Estado representado por sus gobiernos. No, la gente no lo va a aceptar. Como digo los afiliados, los jubilados, ¿no? Los trabajadores bajo relación de dependencia laboral, que los que aportan al Seguro Social son la mayoría de los trabajadores bajo relación de dependencia laboral, los empleados, tanto públicos como privados, que nosotros hemos dicho reiteradamente que a diciembre del año 2019 fueron como 3 millones de afiliados activos bajo relación de dependencia laboral, empleados privados y empleados públicos, 2.100.000 aproximadamente afiliados del sector privado y como 650.000 afiliados del sector público y afiliados por cuenta propia 179.000. Ellos son los que sostienen las prestaciones del Seguro Social. Y a la fecha indicada, a diciembre del año 2019, habían 534.000 jubilados, según reportes estadísticos impresos, proporcionados en ese entonces, en enero del 2020, por el señor Felipe Peso, representante de los empleadores, cuyo documento impreso, en donde están esos datos, lo tengo en mis manos. El mismo ingeniero Felipe Peso nos entregó a nosotros, en la Asamblea Nacional, ese reporte de afiliados activos, de afiliados pasivos, ¿no?, y afiliados por cuenta propia. Por lo tanto, el tema de la crisis del Fondo de Salud se veía venir. Nosotros ya lo dijimos en el año 2015, cuando el señor Richard Espinosa, en ese entonces presidente del Consejo Directivo del IES, y a su vez presidente de un movimiento político Nueva Generación que estaba organizándose con los recursos del Seguro Social, incubándose con los recursos del Seguro Social, este señor arbitrariamente, de manera ilegal, violando el artículo 122 de la Ley de Seguridad Social, modificó arbitrariamente los fondos, los porcentajes de financiamiento de los fondos de pensiones, de salud y de riesgos del trabajo. ¿Qué hizo este señor? El Fondo de Salud venía financiándose con el 5.4 aproximadamente del aporte de los afiliados al Seguro Social y empleadores, que aproximadamente es el 20.6%. De ese 20.6%, el 5.4 era para salud. Y más del 9% era para el fondo de pensiones. ¿Qué hizo este señor? Cambió. Bajó el financiamiento del fondo de pensiones para aumentar el financiamiento del fondo de salud, de manera ilegal. Lo mismo hizo con el fondo de riesgos del trabajo. Redujo el fondo de riesgos del trabajo más o menos con el 2.5, algo así. También así mismo lo disminuyó para pasarle al fondo de salud. Y el fondo de salud estaba en crisis porque la atención médica en los hospitales del IES no solo es para los trabajadores bajo relación de dependencia laboral, los que financian el Seguro Social, sino para personas que no son afiliadas al Seguro Social. En los hospitales del IES, como nosotros hemos dicho, esos hospitales, esos centros médicos, el equipamiento de esos hospitales, el pago de salarios, ¿no?, los terrenos, los edificios, las oficinas fueron adquiridas con el fondo de pensiones. En el caso de los hospitales y centros médicos, con los recursos del Fondo de Salud. El equipamiento de los hospitales y los centros médicos con los recursos del Fondo de Salud. Pero lo que son en otros casos oficinas, terrenos, edificios, en cambio con recursos del Fondo de Pensiones. ¿Para qué el IES invirtió en terrenos, edificios, departamentos, etcétera? Para que esos bienes inmuebles, terrenos, departamentos, casas, edificios, etcétera, o fincas, vayan revalorizándose, ¿no? Y de esa manera vaya el fondo de pensiones retroalimentándose por el mejoramiento de la plusvalía de esos bienes inmuebles. Entonces, la visión de quienes invirtieron en el Seguro Social en los años 70, en los años 80, ya los años 90, y de lo que va al presente siglo, quienes han manejado los fondos del Seguro Social, quienes han manejado las finanzas del Seguro Social, han dicho hay que invertir en bienes inmuebles para que en la medida que se vaya generando una plusvalía, se vaya incrementando la plusvalía,
respalden el rendimiento del fondo de pensiones, mejoren la sostenibilidad y de esa manera poder pagar las pensiones. Que esos bienes no han sido bien manejados, que no hay un inventario actualizado y valorado del inventario de bienes inmuebles del Seguro Social al 31 de diciembre del año 2020, esa es otra cosa. Ojalá la nueva administración haga un inventario actualizado y valorado, y que además sobre esta materia le hemos de pedir la mediación de la Asamblea Nacional para que las autoridades del Seguro Social informen a la Asamblea Nacional, y a través de la Asamblea Nacional se informe a los afiliados activos y pasivos cuántos bienes inmuebles tiene el Seguro Social, y si esos bienes inmuebles han sido auditados y valorados, inventariados al 31 de diciembre del año 2020. Esa va a ser la pregunta, que informe el presidente del Consejo Directivo del IES y la directora general del IES, que le informen al Parlamento si cuántos bienes inmuebles tiene el Seguro Social, en dónde nomás están ubicados, si tienen una correcta administración, si tienen un correcto mantenimiento. Todo eso les vamos a preguntar. ¿Y cuánto significa? ¿Cuál es el valor actualizado? ¿Cuál es el valor actualizado, valorado, auditado de esos bienes inmuebles, ¿no? Esa va a ser la pregunta. De manera que en el caso del Fondo de Salud, la crisis tiene su explicación en estos dos ámbitos, de gastar el dinero de los afiliados en prestaciones que no les corresponden. A los afiliados del Seguro Social no nos corresponde el manejo de prestaciones sociales, el manejo de políticas públicas, porque eso no es el objetivo. Para eso no está definido el aporte de los trabajadores y los empleadores. Para eso no está definido el cálculo actuarial del 20.6%. El 20.6% de la remuneración es un cálculo actuarial que responde exclusivamente al trabajador, para la atención médica del trabajador. Y hasta el año 2001 se puso para la atención médica de los hijos de los afiliados hasta 6 años, un poco ajustado, pero hasta ahí nomás. Y luego para financiar la pensión del trabajador. No es el cálculo del 20.6% no es para financiar la atención médica de la familia del trabajador, no. Pero después lo ampliaron sin modificar el cálculo actuarial. Incluyeron a toda la familia, al cónyuge, a la cónyuge, a los hijos. No, pues, para poder atender la salud, para poder atender lo que es la medicina, la atención médica de la familia del trabajador, hijos, el cónyuge o la cónyuge, tiene que haberse modificado el cálculo actuarial del 20.6%. No podía ser lo mismo, pero los gobiernos, de manera irresponsable, con ese mismo cálculo actuarial, ampliaron la atención médica para los hijos y para los cónyuges. Entonces eso no puede ser. Entonces eso hay que revisar en una nueva ley orgánica del Seguro Social obligatorio. Vamos a tener que revisar. Nosotros mismos estamos trabajando en un proyecto para presentarle al gobierno y a la Asamblea Nacional de que eso no puede ser. ¿Ya? Se tiene que mantener el mismo porcentaje, pero para la atención médica del trabajador y para financiar su pensión jubilar. Ese es un tema. Entonces, de la crisis del seguro, del Fondo de Salud del Seguro Social. Y lo otro, por supuesto, es el incumplimiento de las obligaciones que en materia de salud los gobiernos no han hecho constar en el presupuesto general del Estado, a pesar de que el artículo 371 de la Constitución de la República les dice que en forma obligada las contribuciones que tienen que dar al Seguro Social, que tienen que aportar, que tienen que transferir al Seguro Social de parte del Estado, tiene que constar en el presupuesto general del Estado cada año, y eso han incumplido. El señor Rodríguez menciona que, por ejemplo, él dice en una publicación del diario El Expreso de este domingo 18, imprimió un titular que dice: las escasas opciones del IES para salir del coma. Y él dice que los gobiernos no han cumplido con ese pago al IES, y de los 256 millones de dólares que le cuesta atender a los pacientes externos por año, a los que no son afiliados al Seguro Social, apenas ha podido cobrar 18 millones de dólares. De
18 millones de dólares. Entonces, ¿cómo no va a estar en crisis el Fondo de Salud del Seguro Social Obligatorio? Queridas amigas, queridos amigos, nos vemos en el próximo noticiero hablando de estos temas. Muy amables por la atención. Opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. De acuerdo a la Constitución de la República, específicamente en el artículo 226, se establece con claridad que los funcionarios públicos puedan actuar exclusivamente dentro de las competencias que tanto la Constitución como las diferentes leyes de la República les otorgan. Esas competencias parten de la ley, es un principio básico del derecho, es un principio fundamental del Estado de Derecho. ¿Qué es lo que busca aquello? Evitar la arbitrariedad de aquellos que cumplen funciones públicas. Es para todos conocido que dentro de un Estado de Derecho, los ciudadanos entregamos parte de nuestra soberanía al Estado para que éste administre, tome decisiones en función de los intereses nacionales, pero en su lugar nos entrega o nos concede una serie de derechos, regímenes y garantías para proteger esos derechos constitucionales. Digo esto porque de un tiempo para acá, los funcionarios públicos, particularmente en el municipio de Quito, han perdido de vista el principio elemental de que la norma es la que establece las competencias de los funcionarios. Podemos decir, por ejemplo, que los nombramientos de los funcionarios públicos siempre deben estar apegados al amparo de la ley. En estos días, cuando el alcalde Yunda o exalcalde Yunda ha estado ya por fuera de sus actividades, por ser un alcalde removido, no solamente a partir de la sesión del Consejo Metropolitano del 2 y 3 de junio, sino también después de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral que ratificó la decisión de remover al alcalde Yunda, él ha venido trabajando de facto, es decir, sin apego a la norma, es decir, sin cumplir con las competencias que la ley orgánica de administración territorial descentralizada le faculta, es decir, el COTAD. El COTAD dice que quienes ejercen las funciones en el municipio de los distintos cantones y de los distintos gobiernos autónomos descentralizados deben regularse por este cuerpo normativo, mucho más del alcalde, que es el representante legal del municipio ante los organismos judiciales y no judiciales del país. El alcalde Yunda ha venido trabajando ya por fuera de las competencias que le otorga la ley y él es un ciudadano más, removido ya de sus funciones, pero que ha llevado adelante una serie de procesos de carácter constitucional que, a decir de él, le permiten continuar realizando sus funciones o sus actividades como primer personero municipal. Entre esas, nombrar funcionarios. Se pretendió en días pasados posesionar y nombrar a la secretaría o a la secretaria de seguridad del municipio, hecho que no se consumó en razón de que quien estaba postulada para el cargo no aceptó dicha designación. Lo que no sucedió con la Procuraduría Metropolitana, a quien se le ha nombrado a la doctora Gabriela Obando como Procuradora Municipal del Distrito Metropolitano de Quito. Ese nombramiento parte de la ley, como lo había dicho al inicio de este comentario. La ley establece con absoluta claridad que el procurador metropolitano será nombrado a partir de una terna presentada por el alcalde ante el Consejo Metropolitano para que por la mayoría de votos del Consejo sea designada esa autoridad por parte del Consejo Metropolitano. Eso establece la ley, eso es lo que se tiene que cumplir. Eso es lo que la Constitución y las leyes de la República reconocen como válido dentro de un nombramiento de un funcionario. Sin embargo, esto no sucedió. La señora Procuradora Metropolitana del municipio de Quito fue nombrada por sí y ante sí, por una resolución única del señor alcalde Jorge Yunda Machado. Es decir, él, en ejercicio de una facultad que ya no tiene, nombra una funcionaria que no existe a través de un procedimiento que no está contemplado en la ley y sobre todo no se permite que ella pueda llevar adelante un proceso ya real de ejercicio de su cargo porque su designación ha sido espuria. En este orden de cosas, entonces, a partir de ese momento ha comenzado una serie de actividades
tendientes a, según ella, hacer garantizar los derechos del alcalde Yunda y hacer respetar las normas del derecho municipal. Ella dice que los concejales metropolitanos están inasistiendo de manera reiterativa a las convocatorias de sesión del Pleno del Consejo Metropolitano de Quito y que eso puede ser causal de destitución si es que ellos llegan a faltar a 3 sesiones del Consejo de manera consecutiva sin una autorización o una justificación previa. Esto resulta alejado totalmente a derecho. Primeramente porque el COTAD establece con claridad que esas convocatorias al Pleno del Consejo Metropolitano de Quito deben ser válidamente actuadas, y la validez y la legitimidad de los actos municipales y de los actos administrativos y de los actos de autoridad se sustentan principalmente en lo que decíamos al comienzo, que deben ser actuados en el marco de las competencias de la ley. Eso no sucede ya con el alcalde Yunda. Las convocatorias al Consejo Metropolitano no son válidas porque están realizadas por una autoridad que actualmente se encuentra removida de su cargo, que no está contemplando los procedimientos ni tampoco está contemplando la ley a la hora de ejercer su actividad como burgomaestre de la ciudad. Por lo tanto, el nombramiento espurio de la Procuradora Metropolitana, más la convocatoria ilegal al Consejo Metropolitano, hace que las amenazas de la señora doctora Gabriela Obando en contra de los concejales de la ciudad de Quito quede simplemente para la anécdota, sea una broma, sea un chiste de mal gusto. Eso es lo que está sucediendo en el Distrito Metropolitano de Quito. Muchos dicen y sostienen que el señor Yunda puede continuar ejerciendo funciones como alcalde de Quito, entre otras cosas porque el proceso de remoción de él fue ilegal. El proceso de remoción de él tuvo vicios en el procedimiento. El proceso de remoción de él fue saltándose procedimientos como el de la principalización de la señora alterna del concejal Mario Granda, que en paz descanse, o el nombramiento de la secretaria del Consejo Metropolitano. Quiero decirles a aquellos que sostienen esa teoría que hay una autoridad pública reconocida por la Constitución y la ley, que es la encargada de determinar si es que en efecto esos procedimientos se cumplieron o no se cumplieron. Esa autoridad pública es el Tribunal Contencioso Electoral. Y el Tribunal Contencioso Electoral se ha pronunciado ya diciendo que no existió ningún tipo de violación al procedimiento en la remoción del señor alcalde Yunda. Por lo tanto, todo lo demás que venga de allí en adelante queda exclusivamente en el plano de la especulación. Especulación que hace daño a la ciudad, especulación que hace daño también a la institucionalidad democrática del municipio. Pero todo esto ha pasado y se ha suscitado justamente porque el señor alcalde Yunda quiere hacer creer a la comunidad que él está ejerciendo su cargo a partir de 2 decisiones de carácter constitucional que le han dado la razón. Una, la acción de protección presentada en Quitumbe ante la señora jueza Domínguez, y otra presentada en la ciudad de Quito en el Complejo Judicial Norte ante el señor doctor Soto. La una acción de protección, la otra acción de medida cautelar. Pero resulta que la primera personera del Consejo de la Judicatura, la doctora Maldonado, ha mencionado que esos 2 procesos han estado por fuera de la ley porque no existe ningún tipo de verificación de que se realizaron los sorteos respectivos. Por lo tanto, la ciudad de Quito no solamente está golpeada en su administración municipal, también está golpeada en la administración de justicia. Ambas por un solo ciudadano que, por sostenerse en su cargo y por no cumplir con los procedimientos que establece la ley, la ética y la decencia, sigue manteniéndose a la fuerza en un cargo que ya no le corresponde. Soy Andrés Castillo Maldonado y esto fue el comentario de la semana. Nos vemos pronto. Hasta luego. Global Hoy con Alan Carney. Las impactantes imágenes que nos han llegado desde la semana pasada en varios países europeos, como Alemania y Bélgica principalmente, donde vemos
que la acción devastadora de la naturaleza a través de unas inundaciones sin paralelo en muchísimos años están destruyendo la vida y el trabajo de muchísimas personas durante muchísimos años. El impacto sufrido por varios estados alemanes en el oeste del país ha dejado un muy lamentable saldo de casi 200 muertos y cerca de 1.600 desaparecidos. La dimensión de la tragedia ha puesto de manifiesto en uno de los países más avanzados del mundo la limitada capacidad que incluso el mejor modelo de gestión de desastres puede tener cuando la violencia del agua no encuentra cauce suficiente para salir, cuando las lluvias son imposibles de ser absorbidas por el suelo por el volumen de las mismas. De manera simultánea a estos episodios, aún tenemos en la memoria la dramática ola de calor que sufren al momento los estados del este y sudeste de los Estados Unidos y los del oeste del Canadá, donde se han registrado temperaturas superiores a los 50 grados centígrados. Temperaturas son totalmente inéditas, particularmente en este último país, con la secuela de mortalidad generada por encima de los 500 muertos por choque de calor. Según estudios confiables, estos índices de calor son imposibles sin la directa acción humana. Temperaturas como las que se han producido en la costa del Pacífico de Estados Unidos y Canadá sin la acción humana se producirían una vez cada 1000 años, mientras que las proyecciones actuales sugieren eventos similares para cada 10 o 15 años. Otra nota de prensa hace mención a que tal vez el único tema en el que Estados Unidos y Rusia puedan quizás encontrar un terreno común para una acción conjunta sería el del cambio climático global, cuyas consecuencias las estamos recién empezando a calibrar a la vista de esta vasta y ominosa serie de fenómenos climáticos que se han vuelto ya habituales. La realidad es que nuestro planeta es un motor gigantesco cuya acción se produce por la temperatura atmosférica. A más temperatura, mayor será la potencia de los eventos atmosféricos tales como huracanes, tifones o tornados, y mayor también la evaporación y por lo tanto las lluvias. El planeta buscará un nuevo equilibrio luego de que la acción humana ha alterado, al parecer irreversiblemente, al anterior. Evidentemente hay acciones que pueden de alguna manera aminorar el ritmo del cambio climático, pero todas pasan por una drástica reducción de las emisiones de CO2 originadas en la acción humana por la tala masiva de bosques, la quema indiscriminada de selva y monte bajo para obtener campos de cultivo o de pastoreo, pero sobre todo por la quema de combustibles fósiles, carbón, diésel, gasolina y otros derivados del petróleo y del gas natural. Una proporción muy importante de la generación de electricidad en el mundo se origina en la quema de estos combustibles, especialmente carbón, por su bajo precio. En cuanto al transporte, prácticamente el 100% del transporte aéreo, naval y terrestre se da a través de motores de explosión que igualmente queman esos combustibles. El que Estados Unidos y Rusia puedan encontrar intereses comunes en este ámbito sería una gran noticia, pues son el segundo y cuarto mayores generadores de gases tipo invernadero del mundo. El problema que me asalta es que son también el primero y segundo productores mundiales de petróleo. Para Rusia, su producción y venta de gas natural y de petróleo y derivados representa casi el 40% de sus exportaciones globales, siendo también vital para su producción energética interna. No veo muy plausible que, de buenas a primeras, Rusia acepte privarse de semejante tajada de su presupuesto. Estados Unidos, por su parte, consideran como un objetivo estratégico esencial su autosuficiencia en generación de energía y combustibles, por lo cual no es que tampoco puedan prescindir de un día a otro de estos recursos.
Sin embargo, el tema del cambio climático se está convirtiendo, y a toda velocidad, en un factor geopolítico de primera magnitud en el mundo. Y desde esa óptica, tanto para el señor Putin como para el presidente Biden, este tema será central en sus agendas futuras. Por eso ha sido de tanta importancia que Biden, a través de su enviado John Kerry, haya agradecido a Rusia por su participación en la cumbre telemática de líderes justamente sobre este tema. Que, entre comillas, hay espacio para la cooperación, ha dicho Kerry, en un momento en que las relaciones ruso-americanas están en mínimos históricos. Putin es muy consciente y pragmático sobre la importancia del escenario y en forma alguna querrá quedar al margen de un tema de una trascendencia global tan seria. En la citada cumbre, ya el presidente Putin expresó su voluntad de reducir las emisiones de su país a niveles inferiores a los de la Unión Europea, que se ha fijado como meta para 2050 el ser climáticamente neutra. Putin promete para 2030 una reducción de al menos el 55% de sus emisiones. Son grandes palabras, habrá que mirar las acciones. Por el momento, lo cierto es que Moscú acaba de sufrir una ola de calor sin precedentes e incluso regiones al norte del Círculo Polar Ártico, al norte de la Siberia, han registrado temperaturas de 38 grados centígrados y el año pasado se han quemado casi 8 millones de hectáreas de bosque, más que en toda la Amazonía. Así que razones para preocuparse no les faltan. De cualquier manera, este acercamiento, al menos en este plano, es una gran noticia. Será necesario ejercer presiones muy significativas sobre aquellos países que no tienen en sus agendas un corte real y profundo en sus emisiones, como es el caso de China, el principal contaminante mundial, cuyo programa energético tiene prevista la construcción de varias enormes plantas de carbón para cubrir sus necesidades, aunque de paso cubra el planeta de CO2. De igual manera, la India está embarcada en igual empeño. Si las dos juntas suman casi 3.000 millones de personas, muy poco se logrará con el esfuerzo y compromiso del resto del mundo para reducir las emisiones sin un similar compromiso del 35% de los habitantes del planeta. Existen otros países que tampoco desean asumir un compromiso serio para enfrentar el cambio climático, como es el caso de Polonia, paradójicamente al interior de la Unión Europea, prescindiendo del carbón en su generación de energía eléctrica. Pero el gran problema es China, que genera más emisiones que la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia juntos. Cierto es que la población de la China equivale, crudamente hablando, a la población de esos otros países, pero de todas maneras el plan en el que estos sí se están embarcando para reducir emisiones debería, en lo posible, englobar a China. El plan chino se sitúa muy lejos en el tiempo, allá por 2050, si se llegara a cumplir. Ahí radica el real problema de cara al futuro. Mientras en Europa y en Estados Unidos se plantee el cierre inmediato de las plantas generadoras que usan carbón, China continúa construyendo nuevas, pese a sufrir cada año unos índices de contaminación en sus ciudades de niveles realmente tóxicos. Este mismo año vamos a seguir recibiendo noticias dramáticas sobre eventos naturales cada vez más potentes y destructivos. Si no actuamos de manera radical y persistente, las consecuencias van a ser muy graves. Tengo una nieta que tiene 1 año y medio y que espero, cuando tenga 20 años, no maldiga a estas generaciones que pueden llevar al mundo a una catástrofe terrible por su irresponsabilidad e insensibilidad. Quisiera, como lo hice a esa edad, recorrer con ella nuestros páramos y montes y los valles donde la vida bulle rica y diversa.
que no me toque llevarla a desiertos y eriales, que no me toque. Muchas gracias. Editorial. Reconocimiento. Patricio Aro Ayerbe, Sembrando Ideales. Una condecoración es el alto reconocimiento de una institución oficial o privada al servicio extraordinario entregado para el bien de la misma por ciudadanos de honor. Existen condecoraciones de diferentes tipos y en diferentes clases, siendo las de mayor categoría las que entrega el gobierno de un país en nombre y representación del Estado al que se prestó un servicio distinguido. Las de mayor rango y jerarquía son las de mérito cívico y las de mérito de guerra. Ecuador, a lo largo de su historia, concede el honor de las condecoraciones desde el primer grito de la independencia. La Orden Nacional de San Lorenzo fue establecida como condecoración por Juan Pío Montúfar, el marqués de Selva Alegre, después del 10 de agosto de 1809. En la Sala Capitular de San Agustín fue otorgada por él, como presidente de la Junta Autónoma del Gobierno de Quito, 8 días después de la patriótica revuelta, a todos los miembros de la Junta. Fue llamada así por ser el 10 de agosto el Día de San Lorenzo de Roma, según el Santoral católico. Por la represión realista al movimiento libertario, la Orden Patriótica de San Lorenzo desapareció y junto a ella la condecoración. 150 años después, al conmemorarse ese magno acontecimiento, fue restablecida por el presidente Camilo Ponce el 10 de agosto de 1959 como parte de la celebración del primer grito de la independencia. El presidente Gustavo Noboa actualizó su reglamentación y pasó a llamarse Condecoración Nacional de la Orden de San Lorenzo, siendo ella la más alta condecoración que otorga el Estado ecuatoriano. La segunda presea en jerarquía que entrega el gobierno de Ecuador es la condecoración al Orden Nacional al Mérito y tiene varios grados: collar, gran cruz, gran oficial, comandante, oficial y caballero. Esta condecoración fue establecida por el presidente Isidro Ayora en 1929 y es entregada por la máxima autoridad del Estado como exclusiva potestad a quien considera se ha distinguido relevantemente en lo político, lo social, lo académico, lo artístico y cultural, en otros ámbitos también. 63 ecuatorianos, hombres y mujeres, han sido reconocidos con esta condecoración. El presidente Lasso, mediante decreto ejecutivo, otorga esta condecoración en el grado de Gran Cruz a su ministro de Gobierno, César Monge, considerando que es un distinguido ciudadano que ha contribuido en beneficio de la sociedad ecuatoriana, tanto en el sector público como en el sector privado. La miseria se presentó una vez más cuando el delincuente más buscado cuestionó con toda mezquindad la condecoración conferida. Sin rubor ni reparo, pues él otorgó este reconocimiento a quienes condujeron los apagones electorales, a cantantes que le daban shows privados e íntimos, a quienes cantaron loas al Che Guevara y a asesinos, asaltantes y terroristas. César Monge está delicado de salud. Su actuación o su situación le obligó a renunciar al Ministerio de Gobierno, pero sigue luchando por lo que cree. Fue galardonado por el presidente de la República y así le expresó su reconocimiento y el de su gobierno. Ese sí es un galardón y no un grillete que usan en la función pública algunos delincuentes desvergonzados. Patricio Aro Ayerbe, Sembrando Ideales. Consejo de Participación Ciudadana, por Ramiro Ruiz. El Consejo de Participación Ciudadana se creó como un avance social y político. Así lo señala la Constitución de la República del Ecuador de 2008. El Consejo es entidad autónoma que forma parte de la función transparencia y control social. El principal objetivo es promover el ejercicio de los derechos de participación y control social de lo público, la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia y designar u organizar procesos de designación de las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley.
El trabajo del Consejo de Participación y Control Social es impulsar el empoderamiento ciudadano, la inclusión y la intervención activa de los ciudadanos para lograr una verdadera democracia participativa. La creación del Consejo reconoce el mandato constitucional que garantiza la existencia de una sociedad libre de corrupción. Este organismo ha sido el encargado de receptar e investigar denuncias que pudieran afectar la participación ciudadana, que generen corrupción o vayan en contra del interés social, así como tramitar pedidos ciudadanos. Una institución aparentemente responsable de mantener y defender la democracia y luchar contra la corrupción se convirtió en un simulacro de su propia ley orgánica y reglamento. Más bien ha sido una covacha política para controlar los poderes del Estado. Desde esa instancia tenebrosa se coartó a un solo tajo las libertades, especialmente la libertad de pensamiento, expresión y prensa. Cuando el Consejo comenzó a funcionar, emprendió su metamorfosis. Ahí se definía quiénes serían los enemigos políticos del gobierno, aunque en la realidad no tenía ni siquiera opositores. El resultado ha sido catastrófico para la democracia. Se consolidó la tiranía, la concentración de poderes. Con este organismo, el presidencialismo constitucional engrandeció el despotismo, la soberbia y el odio. En 10 años de populismo radical, el pueblo ecuatoriano no encontraba opciones para salvar la democracia. La concepción clásica de la democracia representativa tiene 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, a más de los deberes y derechos equilibrados en una balanza. La novelería montada por el populismo consiguió imitar a la Constitución de Venezuela. El resultado ha sido perverso, con leyes que protegen la corrupción, la violencia y la fuga de capitales. El Estado agigantado consumidor de una tercera parte del presupuesto nacional. Los ciudadanos perdieron la fe en la democracia. Sin embargo, un grupo de ecuatorianos y latinoamericanos sigue creyendo y defendiendo a los gobiernos socialistas. Basta 2 ejemplos de naciones extraviadas y destruidas: Cuba y Nicaragua. La institución, que hoy está en el designio de desaparecer, cayó desde hace algunos años en el desprestigio de uno de los proyectos ridículos de Montecristi. Con 2 presidentes destituidos, los ecuatorianos deberán resistir la existencia del Consejo de Participación Ciudadana. El primer presidente dispuesto fue José Carlos Tuárez, máster en Teología por la Universidad de Salamanca. Dirigió colegios en Quito y Cuenca. Fue asesor político de los pueblos afros, montubios y del Colegio de Periodistas del Guayas. En junio del 2019, los consejeros y consejeras, en su primera sesión de pleno, eligieron a José Carlos Tuárez como presidente de la institución. El 14 de agosto de 2019, la Asamblea Nacional, mediante juicio político con resolución, resolvió consensuar y destituir a los consejeros Carlos Tuárez. El segundo destituido, Cristian Cruz Larrea, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, electo por voto popular el 24 de marzo de 2019, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 20 de agosto de 2019, el jefe de la delegación de la 8ª Convención de los Estados Partes de Lucha contra la Corrupción de la Organización de las Naciones Unidas, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, desde el 16 al 20 de diciembre de 2019. El 14 de octubre de 2020, la Asamblea Nacional, una vez finalizado el juicio político contra el de Cristian Cruz, resolvió censurar y destituir al presidente de Participación Ciudadana y Control Social, ingeniero Cristian Antonio Cruz Larrea, por el incumplimiento de sus funciones en el ejercicio de su cargo. De esta manera, la ingeniera Sofía Almeida Fuentes asumió la presidencia. ¿Será suficiente una reforma constitucional para dejar al Consejo con funciones limitadas y así impedir que nombre autoridades de organismos estatales de alto nivel? No es lo indicado, porque seguirá presente el organismo libertino de la democracia. Lo correcto sería una consulta popular para que los ecuatorianos decidan la liquidación total y definitiva. Por Ramiro Ruiz. No más barbas. Eduardo Arosemena, Facebook. Desde que tengo uso de razón al tema de Cuba, ha sido parte de las conversaciones en política internacional que he escuchado o en las que he participado, bien en mi carácter privado o en los puestos públicos en los que he estado relacionados a la política exterior. Ha sido la causa y la lucha del pueblo cubano, para todos los efectos, el parteaguas, el antes y después de la geopolítica en el hemisferio.
una versión similar a la revolución industrial en lo que atañe al despunte de la economía moderna y al renacimiento en lo que compete a las artes y su fuerza liberadora. Esos rostros barbudos, en blanco y negro, detenidos en el tiempo, se repiten una y otra vez en mi memoria. No recuerdo exactamente en qué momento supe que no eran héroes, que el clamor de sus seguidores se fundamentó en una mentira, que el pueblo al que prometieron equiparar hoy vive la igualdad de la muerte, el hambre y la miseria. Más allá de la política, la revolución cubana lo ha tocado todo. La literatura, el deporte, el periodismo, el cine, la sociología y siga contando. Ahora me parece por primera vez el enfoque que se ha volteado. Ya no se habla del dogma, del llamado progreso en la educación y en la salud, de aquel que Fidel era el más largo que el tiempo y más omnipresente que Dios, en una isla donde él era el alfa y el omega. No se habla de los yanquis metiendo la mano en el saco, ya no. Estos días se vive algo distinto. Cierto que aisladamente y en distintos momentos a lo largo de las décadas estaban los temas de éxodos pequeños o multitudinarios, Mariel, Elian González, los vuelos de la libertad. Hoy es otra narrativa. No se trata de unos pocos que traicionan a la revolución, tampoco de una infiltración del imperio. Me parece que por primera vez estamos viendo a la gente de carne y hueso, los que andan a pie en todo su esplendor humano. Su miseria es dignidad, su reclamo se siente aplazado hace mucho. Viéndoles uno no puede pensar en algo que no sea, tal vez desde la pueril y sencilla comodidad de nuestras vidas, ya les toca. Como Messi, que acaba de ganar un torneo internacional con Argentina, pero multiplicado por millones que no piden gloria, sino más bien gracia. La gracia de vivir en libertad. Tenemos una deuda moral con ellos, sino moral temporal. Ayudarlos a que lleguen al siglo XXI, para que se reencuentren con el mundo, para que puedan ampliar, para su provecho, las bondades de una isla hermosa que ya no merece vivir en blanco y negro. Los protagonistas cambiaron, ya no son las barbas, hoy son las verdades. 63 años es mucho tiempo. Es casi la edad de mi suegro, quien salió de Cuba siendo un niño, con un recuerdo muy tenue y efímero de su patria. Así hay miles de hombres y mujeres, gente sin memoria, que quiere recuperarla o empezar a hacerla. Por él, por su padre, Manolo Ray, un patriota de verdad, a quien pronto se le hará el homenaje que merece junto a otros héroes en el Habana Libre. Mi querida familia política es que me ha puesto a vaciar mis pensamientos. Mi hijo tiene sangre cubana. Por él también daré la batalla desde mi pequeña y modesta trinchera para que un día pueda caminar por las calles de un país que se merece recuperar el tiempo perdido y al que todos debemos empujar hacia esa meta. No más barbas. Es tiempo de verdades y de bondades. Estamos en la víspera. Nos toca parir el amanecer. ¡Viva Cuba libre! Eduardo Arosemena, Facebook. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.